Amén. Que Dios sea bendiciendo a nuestro hermano Juanito y a cada uno de nosotros en esta mañana. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor bendiga sus vidas grandemente, bendiga sus hogares, sus familias, sean bendecidas. No solo hoy día, sino que todos los días el Señor sea bendiciéndoles grandemente a cada uno de ustedes. Qué hermoso día el Señor nos ha dado, nos ha prestado en este día. Un hermoso sol tenemos acá en Calbuco. Tenemos buen tiempo estos últimos 2 días o 3 días ya de, después de las lluvias que tuvimos, pero Dios nos ha bendecido. Lamentamos mucho lo que están pasando las familias en Santiago y aquellos que fueron anegados por los aluviones que hubieron. Dios sea bendiciendo, resguardando y esperemos que no haya ninguna catástrofe o alguna pérdida de alguna vida, sino que a lo mejor solamente las cosas materiales que lamentablemente cuestan o se pierden, pero es más lamentable cuando hay una vida que se pierde. Así que Dios sea bendiciéndole a aquellas familias que han sido lamentablemente dañadas por este tiempo, por este aluvión, pero también Dios sea bendiciendo sus vidas. Eh, Meditaba en un momento hacia atrás, el, la pastora ya dio alguna introducción de lo que estamos o por qué estamos enseñando o por qué o lo que se está hablando los días domingos o la palabra que el Señor nos está dando a través de este sermón del monte. Y hay algo que antiguamente caracterizaba a las personas y que era solamente a veces el día domingo o cuando iba uno en una micro o cuando uno se trasladaba. Normalmente cuando uno veía una persona con un libro debajo del brazo, con terno, con algún instrumento en la espalda o colgando, uno decía ese es cristiano. Y se identificaba el día domingo a alguien a lo mejor que iba con corbata o iba bien presentable, se dirigía a algún lugar, y uno al mirarlo decía ese es un cristiano. Por la forma de vestir nos identificábamos, por la forma de estar aparentemente vestidos, alguien nos podía identificar o alguien podía decir ese es un cristiano. Pero al conocer la escritura, al ver la escritura, nosotros no solo debemos vivir de apariencia, nosotros no debemos vivir solamente por lo que podamos manifestar externamente, sino lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer es vivir de una vida conforme al corazón de Cristo, desde el interior hacia afuera. Y este sermón del monte es lo que trae, es lo que nos lleva a ser unos verdaderos o ser parte de ser unos verdaderos cristianos. Y es lo que estamos aprendiendo. Aprendimos primero a ser pobres del espíritu, a reconocer nuestra condición, a reconocer que ante Dios no somos nada. Vimos lo que era llorar, como el quebrantamiento de nuestro corazón ante la pecaminosidad que teníamos. Veíamos al ver aquellas dos manifestaciones, esas dos cosas, podíamos ver nuestra naturaleza, cuál corrompida estaba, cuál corrompido éramos ante los ojos de Dios y cómo Dios desde ese lugar, desde el lugar donde nosotros no merecíamos nada, desde el lugar, muchas veces lo decimos desde el fango, desde el lodo, desde la pudrición que teníamos, Dios nos miró con ojos de misericordia y nos sacó de ese lugar para darnos un lugar, un nombre, una vida, para que nuestro corazón, nuestra vida sea cambiada, sea transformada por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio. Nuestro corazón y nuestras vidas han sido transformadas, cambiadas. Y eso es maravilloso poder ser. Que no nos digan porque externamente nosotros podemos decir que somos cristianos o porque nos vestimos de una forma diferente a lo que normalmente el mundo a lo mejor se viste o las otras personas se puedan vestir en un día común o en un día normal, que nos puedan decir que somos cristianos porque las características que tiene un hijo de Dios son las que estamos representando en nuestro corazón. Y eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana, aunque la bienaventuranza que vamos hoy día a ver es un poco difícil, complicada en verla en este tiempo, en los tiempos que se viven hoy actualmente, por lo que el mundo quiere, por lo que el mundo dice, por lo que normalmente se manifiesta. Y hoy día nos corresponde en Mateo capítulo 5, versículo 5, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 5. Y la palabra del Señor nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hemos visto que es,
necesario ser pobre en espíritu para podernos darnos cuenta de nuestra condición ante Dios, para poder entender que no se tiene nada y no se puede impresionar en manera alguna a este Dios maravilloso. De ninguna forma nosotros, usted y yo, vamos a poder impresionar a Dios por nuestra forma o nuestra conducta, sino que más que nada es cuando nosotros reconocemos nuestra condición y que no somos nada ante Dios. Y no se puede impresionar en manera alguna, no podemos de ninguna manera impresionar a Dios, que no hay nada que le podamos presentar orgullosamente y que lo único que tenemos en nuestra vida muchas veces es pecado. Esto consecuentemente nos debe llevar al pesar por la culpa de nuestro pecado, a un llorar y un quebrantamiento espiritual por nuestra condición, que era lo que nosotros veíamos la semana pasada y estudiábamos las semanas anteriores. Y estas dos cosas, ser pobre de espíritu y llorar o tener un quebrantamiento de espíritu en nuestros corazones, nos llevan a ser mansos, cosa que no es fácil, como les dije anteriormente. Muchos pueden decir: soy pecador, el mal habita en mí, y se pueden sentir aún hasta mal y hasta llorar por ello, pero ¿cuánto estamos dispuestos realmente a permitir que otros estén sobre nosotros, que nos señalen como lo que somos, unos pecadores, y que nos digan cuál es nuestra condición, cuando a veces, muchas veces, nosotros nos creemos perfectos, nos creemos que estamos bien, y alguien nos viene a decir: oye, tú estás mal en esto? En nosotros sale la ira, sale el enojo, sale la rabia, salen algunas cosas que no debieran estar en nosotros, pero cuando alguien nos enrostra, nos dice las cosas, nosotros manifestamos algo que no está bien. Cuando alguien me observa, mira cómo soy y cómo ando, cuando alguien me hace algo, ¿cómo reaccionamos? Estoy dispuesto a que otro me ponga bajo su foco, estoy dispuesto a que alguien se meterme a alguien. ¿Cómo nos ponemos cuando alguien nos hace algo? ¿Cómo reaccionamos cuando nos están haciendo alguna cosa? Esta idea de mansedumbre de que Jesús estaba predicando a sus discípulos era totalmente contraria al pensamiento religioso de la época que tenía la nación de Israel. El pensamiento judío de que el Mesías llegara y destruyera los demás imperios venía desarrollándose desde la época en la cual los judíos estuvieron sometidos a los griegos, y la revolución de los macabeos les permitió tener ciertos años de independencia. Esto duró hasta el año 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo anexó Palestina a Roma y por tanto quedaron bajo el imperio romano, aunque Roma era mucho más tolerante y respetuoso con las creencias de los pueblos que conquistaba o que estaban sometidos a Roma. A los judíos no les gustaba estar sometidos a ningún imperio pagano, y es normal, es decir, a nadie les gusta estar sometido bajo otro imperio, pero ellos, como norma, no se sometían a aquellos imperios paganos que los conquistaban. Todos los grupos religiosos de la época tenían el mismo anhelo respecto al Mesías, pero tenían distintas formas de reaccionar ante el problema de la opresión pagana. Para los fariseos, aquellos que trabajaban para el imperio eran unos terribles pecadores que eran blasfemos y traicioneros de la patria, como los recaudadores de impuestos. Por eso cuando Mateo se convierte, o cuando está ahí el mismo Zaqueo, cuando era un publicano, cuando era obrador de impuestos, ¿cómo puede estar con pecadores? ¿Cómo, cuando Jesucristo lo mire, le dice: es necesario que hoy vaya a tu casa, es necesario que hoy esté en tu casa? Para ellos era un pecado tremendo, porque él había traicionado a la nación. Por eso la salvación, Jesucristo le dice a este hombre que era pecador, para los judíos, para los fariseos: hoy ha llegado la salvación a tu casa, cuando todo el pueblo lo había destituido, cuando los religiosos, cuando quienes llevaban la verdad de Dios supuestamente, a ellos lo habían mirado como que eran nada. Y cuando llega Jesucristo y le dice: es necesario que hoy pose en tu casa porque la salvación ha llegado a ti, este Zaqueo se desprende de todo y dice, más encima dice: si he robado, si he traicionado, si he hecho algo que no corresponde, lo devolveré cuadruplicada. Es decir, reconociendo su condición y que Dios nuevamente lo estaba trayendo al rey. Por eso era tan importante para ellos, para estos recaudadores de impuestos, cuando escuchaban la voz del Mesías, cuando escuchaban la voz del Maestro, ellos eran tomados nuevamente. Cuál importante es para nosotros, pero para los religiosos de la época no era así.
Para los saduceos, los cambios podrían venir por arreglos políticos que se pudieran hacer con los romanos. Para los celotes, el camino era realmente el camino militar, la revolución armada que destruya al opresor de Roma. Por eso cuando Jesús llega, a ninguno de estos grupos les parecía que él fuera el Mesías, y mucho menos que su mensaje de mansedumbre fuera parte del plan del Mesías para derrocar al imperio de Roma. Para todos estos grupos, la idea de mansedumbre suena a debilidad, timidez, cobardía, pasividad. El orgullo religioso de los fariseos, la ambición de los saduceos y la violencia de los celotes no les permitía ver que la mansedumbre era algo bueno y parte del reino de los cielos, que no era algo malo que Jesucristo estaba enseñando o le estaba pidiendo, que los que eran cristianos, los que eran verdaderos hijos de Dios, los que querían servir a Dios, los que querían agradar a Dios, debían ser mansos. Mire qué maravilloso cuando se levanta una generación totalmente contraria a lo que es lo normal del mundo. Se le llama que es malo, que no es bueno, cuando Jesucristo lo único que quería que ellos conocieran cuál era el verdadero reino de los cielos. Este pensamiento llegaría a su clima, el de estos fariseos, el de estos religiosos, el de los saduceos y los celotes, cuando después de varias rebeliones judías contra el imperio romano, el general Tito en el año 70 después de Cristo atacaría la ciudad de Jerusalén y aplastaría completamente la rebelión, asesinando a miles y destruyendo toda la ciudad. Y ahí es donde también se cumple lo que Jesucristo había dicho, de que esta ciudad iba a ser destruida. Qué lamentable que muchas veces nosotros nos empecinamos, pensamos que ser mansos es un producto de debilidad, de cobardía, de timidez, y muchos pensamos o muchos han creído aún en la forma de violencia para poder gobernar, y no nos podemos olvidar de las masacres, de las guerras que han hecho, de los genocidios que se han realizado a través de la historia en el mundo, pensando que de esa forma es la que se debe conquistar o se debe hacer patria en una nación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El Salmo 37:11 dice de la misma forma, y para muchos eruditos, para muchos teólogos, se toma de este para poder decir, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La paradoja se ve con el contraste entre quienes son los dichosos según el mundo. El mundo que piensa que son dichosos, aquellos que el mundo piensa que son felices, aquellos que el mundo piensa que son bienaventurados, son aquellos que son rígidos, son astutos, son rígidos, son poderosos, son exitosos, y quienes los que según realmente Dios dice que son los mansos. Los mansos describe el carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. Aunque este es el término que se identifica en un diccionario, el pensamiento humano difiere de esta característica, ya que una persona que manifiesta dicha actitud se le considera de otra forma digamos, en nuestro vocabulario, en nuestro pensamiento, en el actuar del mundo. Una persona que tiene aquellas características, que es suave, que es apacible, que es dócil, que es benévolo, que es considerado, que es modesto, que es humilde, se le dice que una persona es mensa, es torpe, es pajarona. Se le dice a aquellas personas que tienen esta actitud. La pastora nos dice que es leso, como se dice acá en Calbuco. Y esas son las pensamientos, las consideraciones de una persona mansa que dice la Escritura. Algunos cristianos, de hecho, algunos piensan es manso pero no menso, y no, es totalmente contradictorio al término manso que significa en la Biblia. Significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensa sin reaccionar. Y eso es muy importante, porque muchos de nosotros a veces, cuando la palabra manso, la palabra mansedumbre significa ausencia de pretensiones, hoy todos y muchas personas pretenden ser algo, pretenden lograr cosas, que no es malo en buena forma, en buena lucha, podríamos decir, pero hoy no. El mundo te dice que tienes que aplastar, que tienes que ir por encima de otra persona, no importa que otras salgan dañadas o sufran, pero tú tienes que lograr tu objetivo. Eso es lo que el mundo hoy te enseña, eso es lo que el mundo hoy te dice, pero
la Escritura nos dice algo totalmente diferente, algo totalmente distinto. La enseñanza que nos da Jesucristo y les da en el Sermón del Monte. Imaginen aquella multitud sentada escuchando atentamente, diciéndole: bienaventurados, dichosos, felices los mansos, aquellos que tienen humildad, aquellos que tienen ausencia de pretensión, aquellos que tienen disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. En el griego antiguo el término traducido manso es praus, que describía animales domesticados, sometidos a su amo. Hay docilidad en praus, pero tras esa docilidad está la fuerza del acero, pues la suprema característica del hombre, praus, es estar bajo un perfecto control. Algunos piensan que una persona mansa es una persona sin carácter, es una persona débil, es una persona que no tiene autoestima, es una persona que no que todos deben pasar por encima, cuando la Escritura, cuando el concepto de mansedumbre nos enseña de que al contrario, es una persona que tiene control. No es una docilidad pusilánime, una ternura sentimental, un quietismo pasivo. Es fuerza bajo control, obediente. Y se le caracterizaba normalmente cuando se hablaba de mansedumbre o se hablaba de manso. Y en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de ellos, no era domesticar un animal normal como un perro, como un gato, que hoy nosotros los tenemos como animales domésticos en nuestros hogares. Al contrario, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de aquellas ciudades, del tiempo en que se vivía, los perros no estaban en las casas, los perros estaban como las ratas están en los basureros, ahí estaban los perros y eran mal mirados, no eran domesticados. Los gatos no eran domesticados, en Egipto sí, pero no, los israelitas no los tenían. Ellos a los que domesticaban no los tenían como mascota, pero sí domesticaban, eran a los bueyes. A ellos los domesticaban para poder trabajar la tierra, para poder sembrar, para poder cultivar la tierra. Ellos domesticaban, ponían bajo el yugo a aquel buey. Y sabe lo hermoso de esto, que cuando domesticaban a un buey, cuando domesticaban a aquellos animales fuertes, esos animales no perdían la fuerza, seguían manteniendo su fuerza. Lo que sí doblegaban era su cerviz y la ponían a disposición de su amo. Para poder trabajar aquella tierra. Ellos no se mandaban solo, ellos debían seguir. Algunos estudiosos, algunos dicen que el buey camina chueco, que se va, es como aquel que pero si usted ve las siembras que hace un buey son todas derechas, porque el buey se va guiando, va haciendo el arado, va haciendo, y para cultivar la tierra lo va haciendo a través de aquel hombre que le va picaneando, que le va conduciendo, que le va dando la directriz por dónde debe ir el buey. Y de esa mansedumbre, de esa persona que es fuerte, de esa persona que tiene todo el control, y tiene toda esa fuerza como el acero, dice que la tiene bajo control. Eso quiere decir que una persona mansa no es la que va a llegar a enojarse con facilidad, no es la persona que si le hacen algo va a llegar inmediatamente a ir a responder, sino que al contrario, es la persona que se va a poder dominar, va a tener dominio propio. Qué maravilloso es poder saber eso. Veíamos que las primeras dos características o las dos primeras bienaventuranzas tenían que ver con mi relación, con una relación natural directa del ser humano, de uno. Pero en esta ya hay algo especial, ya algo que no es natural, algo que no es de nosotros, sino que Dios pone en nosotros. El discípulo manso es el que aprende se somete a y obedece a su rey. Ese es el discípulo manso. Si tú y yo no nos sometemos, no aprendemos y no obedecemos a nuestro rey, a nuestro Dios soberano, difícilmente podríamos decir que somos mansos. Mire qué ejemplo más grande nos ha dejado el Señor Jesucristo de mansedumbre. Jesús es el ejemplo máximo de mansedumbre, pues se sometió y obedeció radicalmente al Padre y su voluntad. La Biblia llama a Moisés como el hombre más manso de todos los que había en su tiempo, pero ese Moisés era el mismo hombre que actuaba con decisión y se encendía en ira cuando era necesario.
Amén. Antes de su conversión, Pablo fue muy autosuficiente y arrogante, pero después se sometió a Cristo y le obedeció hasta la muerte. Las escrituras nos muestran cómo cristianos debemos ser mansos. Pablo escribe a los efesios que vivamos como dignos del llamamiento de Dios que hemos recibido. Y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Cuando les escribe a los colosenses, los llama a vestirse como escogidos de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre y de paciencia. A Tito le escribió: quienes estén bajo su liderazgo deben mostrar mansedumbre con todos los hombres. Tito 3:2 dice: que no difame a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre que con todos los hombres. Tal carácter ningún hombre puede conseguirlo por sí solo. Esto de la mansedumbre no suena para nada halagador en nuestros días. No es algo popular, no es algo de moda, pero es lo que debemos ser los cristianos. Es sin duda, amado hermano, amada hermana, tú que estás escuchando a lo mejor y pasaste, sin duda ser manso no es nada de moda, no es algo que halagador o algo popular, sino que al contrario, es algo que tú y yo como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos hacer. Para muchos podríamos nosotros, o incluso los días domingos, predicar, o a veces hay predicaciones humanistas que te hablan al espíritu, te hablan al corazón y pero esto no es halagador, esto no es popular que te llamen a ser manso, pero es lo que a ti y a mí necesitamos. Necesitamos ser mansos. Necesitamos poner nuestra servicio a Jesucristo, a nuestro amo. Necesitamos obedecer en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y realicemos. Amén. Mansedumbre no es algo natural. Al considerar esta bienaventuranza, lo primero que debemos observar es que la mansedumbre no es algo natural, como en los casos anteriores. Esta descripción de aquellos que son supremamente bendecidos, de lo que caracteriza al creyente, no se trata de una disposición natural con la que nace el ser humano, sino que es fruto del Espíritu Santo. Es una característica de del fruto del Espíritu Santo. Tú y yo debemos tener claro eso. El ser manso, el tener mansedumbre es una característica del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que es atraído hacia Cristo Jesús. Gálatas 5, versículo 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué maravilloso es saber que esto solamente proviene de Dios y es una característica que el Espíritu Santo pone en aquellos verdaderos creyentes, en aquellos verdaderos hombres que se dejan discipular, que se dejan moldear por el hacedor de nuestras vidas, por aquel que el alfarero que está moldeando tu vida y mi vida. Nosotros pasamos a ser mansos porque dejamos que ese Espíritu Santo empiece a sacar aquellas cosas que están y que hacen daño a nuestro corazón y a nuestra vida. Y contra tales cosas, con aquellas cosas, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar y empezamos a dar aquellos frutos que mantiene el Espíritu Santo, nuestra vida es transformada y cambiada. Es la gracia de Dios que opera mediante el poder del Espíritu Santo en el corazón de aquel a quien ha dado nueva vida, a quien ha regenerado y en el cual viene a morar y formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Cada vez, amado hermano, que tú eres manso, cada vez que tú y yo nos dejamos moldear por este Hacedor, nos estamos pareciendo más a Cristo. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso eso? Cuando el Señor nos manda a ser imitadores de Él. Sean como yo he sido. Qué maravilloso es poder que a través de la mansedumbre, a través de ser manso,
a través de dejarnos enyugar, de dejarnos someter por nuestro maestro, por nuestro amo, tú y yo estamos siendo perfeccionados, tú y yo estamos siendo más como Cristo quiere que seamos. No es la apariencia física, no es la externa, sino que es la del corazón la que debe someterse. En ninguna manera es algo que el hombre pueda hacer así de que manera natural. No hay ninguna persona mansa, porque esto no es algo natural, sino que es fruto del Espíritu Santo. No es indolencia, flojera, debilidad o tener que hacer lo que otros dicen para conservar la paz. No debemos confundir la mansedumbre con alguna característica natural de las personas. Así que la mansedumbre no es indolencia. Hay algunas personas despreocupadas, nada les importa, todo les resbala, no se afecta o conmueve con nada, insensible y que no siente dolor, pero eso no significa que sean mansas. Tampoco es flojera, puede haber personas calmadas, serenas, pero no son mansas sino flojas y no quieren asumir su responsabilidad y dejan que otros tomen sus decisiones por ellos. Puede haber personas muy amables, pero no son mansas, tal vez hasta hipócritas pueden ser. Puede haber personas que buscan la paz a cualquier precio, buscan ajustarse a lo que dicen los otros, a ceder en lo que sea con tal de conservar la armonía, y hasta pueden decir que su propósito es que todo sea paz y amor, pero eso no es mansedumbre. La Biblia nos muestra personajes que fueron mansos, tales como Abraham cuando se separó de Lot. No sé si usted se recuerda aquella historia en Génesis 13 cuando los pastores de aquellos de Lot y de Abraham peleaban entre sí por las aguas, por los pastos, por el alimento de su ganado. Y va Abraham y conversa con Lot. Y aquí es algo maravilloso lo que Lot le dice es decir, Abraham le dice a su sobrino Lot. Le dice que se aparten para que no haya pelea, no haya discusión entre ellos. Si tú te vas hacia la derecha, yo miré hacia la izquierda. Si tú te vas hacia el este, yo miré hacia el oeste. Y así, si tú te vas hacia el norte, yo me voy hacia el sur. Él no quería tener conflicto con su sobrino y le da a escoger a Lot. ¿Y dónde se demuestra la mansedumbre? En la cual Abraham tenía toda la autoridad. Él podía escoger y le podía haber dicho a su sobrino, ándate hacia allá. Pero aquel que tenía toda la autoridad muestra su mansedumbre cuando es sometida a aquel que no tenía nada de autoridad. Le dice, escoge tú, Lot. Escoge tú. Donde tú escojas, yo iré hacia el otro lado. Es maravilloso porque, es decir, lo que escoge Lot dice que escoge toda la llanura, escoge donde estaba todo verde, donde se veía que había vida, que era Sodoma y Gomorra, y hacia allá se dirige Lot. Y Abraham le queda todo lo demás, que era el desierto del Negev. Si usted se mira lo que hay en un desierto, no es mucha vegetación, no había mucha abundancia. Entonces, pero él escoge y dice, porque su confianza, que más adelante lo vamos a ver, porque una persona que es mansa, su confianza la tiene dispuesta en el Dios Todopoderoso. Su confianza era que Dios iba a ir con él y lo iba a bendecir. Lo que hace Abraham después que se separa, y eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros tengamos como característica, y entre paréntesis lo digo, pues, motivo de otra predicación, de otra enseñanza, lo que hace cuando Abraham le dice que no haya conflicto entre nosotros, es la actitud que debiéramos tener nosotros como esposos y como esposas. Que en nuestros hogares no hayan conflicto. Que en nuestros hogares, si vamos a ver se va a tratar un tema que va a traer conflicto, va a traer pelea, va a traer discusión, es mejor en ese momento separarse, calmar. Si vamos a hablar, pero que no haya conflicto. Es una muy buena opción que nosotros y usted y yo, no que se vaya hacia el norte, donde tú vayas, yo no. Pero sí que tomemos esa determinación de que en nuestros hogares no haya conflicto, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios no hayan conflicto. Debemos conversar. Si la cosa se ve muy acalorada, es necesario
Déjelo en la cocina, váyase a la sala, o déjelo en la sala y váyase a otro lugar, pero que en ese momento en que pueda estar el conflicto, uno tome la determinación de no querer armar conflicto y después puedan conversar las cosas. Abraham lo hizo de esa forma, se separó. Y después que se separó, dice que siguió y tomó el desierto de Negev, y al poco andar dice que se postró y adoró a Dios, no viendo nada, exaltó a Dios, no viendo nada, hizo un altar y se puso a adorar a este Dios maravilloso, el cual él tenía la confianza que Dios le iba a proveer, que Dios le iba a bendecir, que Dios iba a estar con él. Qué maravillosa acción y la mansedumbre de Abraham, teniendo toda la autoridad que tenía, la somete y deja que otra persona escoja por él. José fue alguien que fue odiado por sus hermanos a tal punto que fue vendido como un esclavo a Egipto, en donde enfrentó muchos momentos difíciles en su vida, cuando Dios en su providencia lo puso como segundo al mando de Egipto. Mire, como segundo al mando de Egipto, y sus hermanos llegaron a pedirle ayuda, él podría fácilmente haberse vengado. Con todo el poder que tenía, jamás iba a tener una oportunidad como esa, pero en vez de eso él se había convertido en un hombre manso, que no buscaba la venganza, sino que les explicaba que había entendido cómo era todo un propósito de Dios. Luego, cuando su padre murió, los hermanos tenían miedo de que José ahí se podía vengar nuevamente, o que podía vengarse en ese momento. Ya su padre no estaba vivo, y una vez más José les dice que no se preocupen, que no iba a hacer nada, porque Dios había obrado en todo eso, lo que sus hermanos habían realizado. Dios había obrado. Que es difícil ser manso cuando vemos situaciones complicadas, difíciles, cuando vemos que las personas que debieran apañarnos, que debieran aconsejarnos, que debieran estar con uno, que a lo mejor debieran darnos una palabra, hacer algo bueno, a veces los traicionan. Sus hermanos traicionaron. Sus hermanos lo desecharon. Sus hermanos, algunos querían darle muerte. No se olviden que lo golpearon, lo echaron en una cisterna y querían matarlo. Cuando a alguien se le ocurrió, no, mejor vendámoslo. Y mintieron y falsificaron el atuendo bonito, esa túnica que le había hecho su padre, la ensangrentaron y le dijeron, no, fue comido por una bestia. Y fue esclavo en Egipto. Y no solo eso, sino que cuando le trabajaba a Potifar, él tenía y llevaba bien las cosas, una vez más la mujer es traicionado por la mujer de Potifar. Potifar es echado a la cárcel, José. Y aún estando en la cárcel, él ayuda, él está trabajando, él sigue confiando en Dios. Y cuando le da el sueño a aquellos panadero y copero, y ve que el copero no cumple en restituirlo, en hablar bien de él, sino que solamente cuando Dios pone en el faraón egipcio un sueño, y Dios le da la interpretación a José de este sueño, es cuando él sale de ahí y Dios lo pone como el segundo al mando. Y cuando llegan sus hermanos, él podía haberse vengado, pero no lo hizo. En su mansedumbre, en esperar, en ver que todo es propósito de Dios. Cuando tú y yo vemos que las cosas que nos suceden en nuestra vida, lo que estamos pasando, viviendo, cuando vemos aún que esta pandemia, que lo que vivimos actualmente es voluntad de Dios, es para formarnos a nosotros, es para que no nos digan que somos cristianos porque nos vemos o nos vestimos de una forma como a lo mejor de tradición, pero que nuestro corazón está rendido a Dios. Cuando nuestros vecinos no nos ven discutir, no nos ven pelear, no eres la más gritona del barrio, no eres la más gritona de la población, sino que al contrario, hay una mansedumbre en tu vida, es cuando las personas pueden decir, esa persona es cristiana. Mire, Moisés en Números capítulo 12, cuando deja que Dios le defienda de sus propios hermanos que murmuraban y pusieron en entredicho su llamado de Dios. ¿Se recuerdan lo que sucedió en ese momento? Cuando María y Aarón dijeron que solo por ti no más habla Dios, porque él se había casado con una mujer cusita. Estaban cuestionando a la cusita, no a la cosita, sino a la cusita, que no se malinterprete. Y estaban cuestionando aquella situación. ¿Y qué sucede?
Inmediatamente después de la murmuración a María le da una lepra. Pero mire el corazón de Moisés. Va y ora por sus hermanos. No pide venganza. No pide que Dios que caiga la ira de Dios sobre sus hermanos, que los consuma. No, al contrario, él ora por sus hermanos. Él ora por aquella lepra de su hermana. Se cumple la ley, lo que estaba comandado para que de la lepra, pero Dios obró. Dios escuchó a aquel Moisés que podría haberse airado. ¿Cómo ustedes me vienen a cuestionar? Que nos sucede a nosotros a veces, los que lideramos. ¿Cómo ustedes me vienen a cuestionar si yo soy el pastor, yo soy el que dirijo? Cálmate. Calmémonos nosotros los que lideramos. Aunque Dios nos haya puesto, no debemos tener esa actitud de querer pasar por encima o tomar venganza. Debemos tener un corazón manso y orar por aquellos a lo mejor que se han equivocado, por aquellos que han hablado, por aquellos que han dicho algo que no corresponde. Y orar por ellos, pedirle a Dios. Esteban, quien valientemente denuncia el pecado de rebeldía de su pueblo y ora a favor de ellos mientras lo apedrean. ¿Se recuerdan cuando él estaba ahí? Cuando él estaba siendo apedreado por el mismo apóstol Pablo, antes de su conversión, sí. Y él dice: Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Cuando Dios le mostraba y Dios le abría los ojos y él veía el poder, la gloria de Dios en esa visión, abierto los cielos, y él mientras estaba siendo apedreado: Señor, no les tomes en cuenta, no les consideres este pecado. Mire la mansedumbre de Esteban, y por supuesto no solo la de Esteban, el mismo Jesús que se define como manso, y de él debemos aprender. En Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No se olviden que las cargas que les ponían los fariseos, las cargas que le ponían aquellos hombres que de la ley, que le imponían al pueblo, los tenían cargados, los tenían cansados, trabajaban, cumplían los ritos, las normas, pero eso no los hacía descansar, no podían estar bien, sino que al contrario, cada vez se sentían más trabajados, cada vez se sentían más cargados, y Jesucristo aparece y les dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estás cargados, y yo os haré descansar. Si hoy tú estás cansado, si hoy tú estás cargado, si hoy tú no tienes descanso en tu espíritu, en tu alma, si hoy tú aún no tienes ese descanso, venid a mí, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imagínense este Dios poderoso, este Jesucristo que tenía todo el control, este Jesucristo que cuando incluso fue apresado, y Pedro tomó la espada y le cortó la oreja, le dice: ¿no crees tú que hay 12 legiones de ángeles que me pueden venir a defender? Cuando la Escritura nos muestra que un solo ángel destruyó a más de 150 personas, 150.000 personas, ¿cuánto más podrían hacer 12 legiones de ángeles? Y Pedro saca esa espada. Por eso dice que soy manso y humilde, la mansedumbre del Señor. Él, teniendo todo el poder, la pone a los pies del Dios Todopoderoso. Y hallaréis, dice la Escritura, mire qué hermoso, mire qué promesa más grande del Señor Jesucristo para aquellos que están cansados, para aquellos que están trabajados, para aquellos que ya sus fuerzas no pueden más y reconocen su condición. Reconocemos nuestra necesidad de Jesucristo, reconocemos nuestra necesidad de Dios, y ya no nos queremos conducir nosotros y dejamos y ponemos nuestra vida al yugo y llevamos el yugo. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire lo que promete el Señor: y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, amado hermano! ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué dicha! ¡Qué bienaventuranza! ¡Qué felices debemos sentirnos cuando nosotros podemos llegar a este Maestro! A veces luchamos, creemos que al conseguir alguna cosa vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos y nos convencemos o nos autoconvencemos de que cuando tengamos tal cosa o cual cosa que anhelamos, vamos a descansar. Anhelamos y logramos tener aquella cosa, pero sigue nuestra alma inquieta. Lo único que puede aquietar nuestra alma, lo único que puede aquietar nuestro espíritu es cuando llegamos al Maestro, es cuando llegamos y rendimos nuestra voluntad a Jesucristo. Y dice Él, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú quieres descansar, aquella persona que aún no ha reconocido a Jesucristo, si tu alma está inquieta, ven a Cristo hoy. No dejes más tiempo, no sigas esperando. Hoy es tiempo en que puedes llegar a Jesucristo. Hoy es tiempo en que puedes reconocer a Jesucristo en tu corazón. Si te sientes cargado, oprimido, trabajado, hoy es el tiempo en que puedes dejar todas esas cargas y llega a Jesucristo. Ninguno de ellos era flojo, ninguno era de carácter débil, ninguno era indolente, ninguno buscaba agradar a los demás. En todo, para obtener la armonía con todos, exhibían verdadera mansedumbre. Y por su ejemplo podemos decir además que la mansedumbre no es algo puramente externo, sino interno. No es una mera expresión, una apariencia, no es solo soportar las ofensas porque me tocó y no tengo más alternativa, sino llegar a hacerlo de buen agrado. Primera de Pedro 3, versículo 13 al 17 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque es mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No hay nada más hermoso, amado hermano, que si padecéis es porque estás haciendo las cosas de Dios. Si padecéis porque estás desobedeciendo a Dios, esa es consecuencia de nuestro pecado. Si yo padezco por no obedecer a Dios, es consecuencia de no obedecer a Dios. Pero si padezco por obedecer a Dios, soy bienaventurado, soy dichoso y debo estar tranquilo y en paz en mi corazón y en mi alma. Esto implica una actitud interna del Espíritu. Así es el verdadero creyente, quien es manso y es bienaventurado. Somos siempre así, estamos dispuestos internamente a soportar las ofensas sin amargarnos ni buscar venganza, que hemos entendido por mansedumbre. La tenemos, se la hemos pedido a Dios. ¿Qué es la mansedumbre en nuestras vidas? Es tener una idea adecuada acerca de sí mismo. Podemos afirmar que ser manso es tener una idea adecuada de sí mismo, tal como se nos exhorta nos exhorta el apóstol Pablo en Romanos 12:3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin lugar a duda, amados hermanos, amadas hermanas, tú que estás escuchando, debo tener claro
Y no debo pensar en un alto concepto sobre mi persona, sino que al contrario. Cuando no pienso un alto concepto de mi persona, puedo aceptar las críticas que otros puedan hacer de mi persona. Es pensar acerca de sí mismo con una conducta, es conocer quiénes somos y cómo somos. Cuando nosotros meditamos en eso, de quiénes somos, cómo somos y tenemos cordura, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que estamos obrando y estamos haciendo mal. Y que a lo mejor muchas veces que pensábamos que éramos mansos, no lo somos. El cristiano es pobre en espíritu, el cristiano llora por su pecado, el cristiano al conocer esta realidad sabe que no tiene nada de qué enorgullecerse y no busca imponerse, no busca exigir sus derechos, sino que al contrario está dispuesto a humillarse como Cristo nos da. Por ejemplo, Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es nuestro ejemplo de mansedumbre y a veces nosotros llegamos patudamente y decimos: es que yo soy hijo de Dios y a mí tienen que respetarme, que nadie... No, bájate, Pacheco, bájate, bajémonos, somos hombres, fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Tenemos a veces un alto concepto de nosotros porque decimos: yo tengo años en el evangelio, yo tengo más tiempo que esta otra persona, yo soy más viejo. A lo mejor uno puede decir que este joven, ¿qué viene a enseñarme este joven? ¿Qué viene a hablar este joven? ¿Qué viene a decir esta persona de mí? Eso no demuestra la mansedumbre en nuestras vidas, sino que al contrario. Eso demuestra nuestra carnalidad y que el Espíritu Santo no ha obrado aún en nuestros corazones en esa área. En otras áreas a lo mejor sí, estás bien, estás fabuloso. A lo mejor eres dadivoso. A lo mejor eres un hombre de oración, eres un hombre a lo mejor que incluso lee la Escritura. Pero si no hay mansedumbre en nuestras vidas, debemos empezar a pedirle al Señor. El que es manso, por tanto, no está a la defensiva, no está tratando de defenderse ni de justificarse, no se autocompadece de sí mismo. ¿Cuán cierto es esto? A veces nos pasamos justificando: es que el pastor no me visita, es que la pastora no hace esto, es que el hermano no hizo esto. Y vivimos justificándonos porque nosotros vivimos una vida cristiana deplorable y no hemos crecido, no hemos madurado. Vivimos defendiéndonos. Ya no se preocupa de sí mismo, comprende que en realidad no tiene derechos, no tiene nada y que realmente nadie le puede hacer daño. John Bunyan decía que el que está en el suelo no debe temer a caer. Y es tan cierto eso. A veces nosotros tememos a crecer o a caernos cuando ya estamos en el suelo. El que sabe que es malo sabrá que nadie dirá algo demasiado malo de él. Pero es en esta una realidad en la práctica de la fe de la iglesia visible hoy. ¿Cuántos hemos experimentado en su vida diaria, en medio de nuestras dificultades, una actitud defensiva, autojustificándonos, defendiéndonos y acusando a otros en lugar de reconocer nuestra propia condición pecaminosa? ¿Cuántos de nosotros realizamos esto? Cuidado, el verdadero creyente, el que es bienaventurado, no está a la defensiva, porque sabe quién es y que por la sola gracia de Dios ha sido perdonado y tiene la esperanza de la vida eterna. El que es manso se sorprende incluso de lo bien que Dios y los demás pueden pensar de él. A consecuencia de lo anterior, el cristiano que es manso se sorprende que Dios y las demás personas le tengan un buen concepto. No es lo que yo pienso de mí, sino lo que las otras personas piensan y ven mi actuar y mi vivir. No sacamos nada sacando pecho, diciendo: es que yo sí soy buena gente.
Es que si yo soy humilde, no era para que me reconocieran lo que yo soy, sino que yo no debo hablar, que otros hablen por mí, es lo que yo soy. El cristiano no es así, no piensa ni dice esta clase de cosas. Pablo se asombró y dio gloria a Dios por haber sido llamado y puesto en el ministerio por Dios, siendo el primero de los pecadores. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amado hermano, aprende a gozar en Dios, aprende a vivir en Dios, aprende no a defenderte, sino que aprende a dar gracias a Dios por todo lo que ocurre en tu vida. El cristiano se goza en Dios, porque si tiene algo, si recibe algún reconocimiento, si es un creyente de testimonio y un creyente auténtico, es por la pura gracia de Dios. El que es manso no tiene absolutamente nada de qué enorgullecerse y deja todo en las manos de Dios. Tú y yo debemos dejar todo en las manos de Dios. El que es manso es también aquel que aprende a confiar y a dejar todo en sus manos. No tiene deseos de venganza o revancha. No dice el que me la hace me la paga, sino que espera en aquel que es justo y dará a cada uno conforme a sus obras. En Romanos, para ya estar terminando, en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, el que es manso pone sus motivos, sus derechos, su propia vida con toda tranquilidad en las manos de Dios. Él es el sabio, amoroso, justo y todopoderoso para controlar todas las cosas y cuidar de nosotros y nuestra situación. Podemos descansar por completo en nuestro Dios todopoderoso. Amado hermano, que Dios sea bendiciendo nuestras vidas, que Dios bendiga cada día en nuestras vidas y podamos ser mansos en el Señor, podamos tener esta característica. La próxima semana veremos qué es lo que sucede por ser manso, y qué vamos a heredar al ser manso. ¿Qué es la promesa que Jesucristo pone en esta tercera bienaventuranza? Nos hace y nos llama a que somos bienaventurados por ser mansos. Que Dios bendiga nuestra vida, que Dios bendiga tu vida y nos pueda cada día ayudar. Oremos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu inmenso amor, por tu bondad. Porque así como el buey es sometido, bendito Dios, con toda su fuerza, con toda su energía, con el tremendo cuerpo que puede tener un buey, la fuerza que tiene, pero es sometido, es enyugado, Señor amado Rey, nosotros podamos también ser enyugados en ti, bendito Padre. Que nuestra cerviz, bendito Dios, la pongamos en tus manos, Señor. Que podamos ser mansos, bendito Dios, para poder ser unos verdaderos cristianos, bendito Padre. Para poder ser verdaderos hijos tuyos. Para poder disfrutar, bendito Padre Celestial. A veces no descansamos, a veces estamos pensando el cómo vengarnos, el cómo hacer malas cosas a lo mejor, cómo buscar cosas positivas para nuestras vidas, bendito Dios, sin ver que le podemos dañar o hacer daño a otra persona, bendito Dios. Estamos buscando el cómo justificarnos, cuando ser manso es descansar completamente en ti, bendito Dios. Es poner nuestra confianza, es poner, bendito Dios, las injusticias que a lo mejor alguno de nuestros hermanos o alguna persona pueda estar viviendo.
es ponerla aún bajo tus hombros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser mansos. Enséñanos a ser mansos. Enséñanos, Señor, a ser humildes de corazón. Enséñanos, bendito Dios, a no enorgullecernos por las cosas que podemos lograr, por las cosas que podemos tener, cuando todo lo que logramos y tenemos es solo por misericordia tuya. Nosotros no somos mejores que otras personas por lo que podemos decir o hacer. Somos solo mejores porque tú estás en nosotros, porque tú nos haces obrar, porque tú nos haces hacer mejores personas para hacer de bendición a quienes nos rodean. Por eso necesitamos, Señor, ser mansos para llevar la paz, la tranquilidad, la suavidad en un mundo convulsivo, en un mundo en que está peleando, en un mundo que está desconforme por todo lo que se vive. Y no vemos, Señor, y no sacamos, Señor, lo positivo que nos dan aquellas cosas. Es tiempo de disfrutar, es tiempo de ser mansos, es tiempo, bendito Dios, de ser benignos, de ser buenos. Es tiempo, bendito Dios, en que debemos aprender de ti, que fuiste mansos y humildes. Y no solo eso, sino que al hacer eso, bendito Dios, somos imitadores de ti, somos imitadores de Cristo, y nos lleva a que tendremos descanso en nuestra alma, tendremos paz y tranquilidad en nuestros corazones, corazones que muchas veces no tienen paz, no tienen tranquilidad. Y que cuando vemos a lo mejor a aquella persona que nos hizo daño, se nos fue la felicidad, se nos fue aquella paz, o nos acordamos de algún acontecimiento, se nos va aquella paz. Eso demuestra que nos falta mansedumbre en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser mansos. Ayúdanos a orar por aquel que nos ha hecho daño. Ayúdanos a clamar por aquel que nos ha ofendido. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Ayúdanos a bendecir a nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor, a que el reino de Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Ayúdanos cada día más a conocerte. Te damos gracias y te doy gracias si hay hermanos y hermanas, si hay siervos y siervas, bendito Dios, que cada día están buscando tu mansedumbre, que cada día en su actuar ya son mansos, bendito Dios. Bendice sus vidas, ayúdales a seguir y continuar en esa senda, aunque otros los miren en menos, aunque otros los desprecien, aunque otros hablen mal de ellos, tú sigue en ellos obrando. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.